Bien, buenas noches, mis hermanos. Que el Señor les bendiga, les guarde. Vamos a dar inicio a esta clase, continuando con, pues, este libro que estamos compartiendo con ustedes acerca del Pentateuco, iniciando el libro de Génesis. Déjenme compartir pantalla con ustedes. ¿Ustedes pueden ver la pantalla? ¿La pueden ver? Me dejan saber. Sí, Sí, pastor, se puede ver. sí. Sí, bueno, les pido oración porque este sábado, si el Señor nos concede la oportunidad y nos da un buen clima, la Iglesia Bíblica Emanuel tiene un servicio de jóvenes. Estamos invitando a jóvenes y que los hermanos que están aquí en el grupo también se hagan portavoz de esto, de invitar a otros jóvenes para este servicio especial que se titula Juventud de tanto. eh, Hermano, disculpe, se le fue la voz, no Fue. se escucha. Ahora sí. Sí, ahora sí. Ok, disculpe. Les decía que están invitados, oren por nosotros, por este evento, que Dios nos conceda un buen tiempo. Ahí está la dirección de la iglesia y ahí está el teléfono. Cualquier inquietud, cualquier sugerencia o pregunta que usted tenga, me deja saber. Me deja saber. Y con gusto se la contestamos. Bien, pues vamos a orar, vamos a orar. Quiero pedir a nuestro hermano Juan Carlos para que eleve esa oración al Señor presentando la clase de hoy. Ujú. Claro que sí, hermano. Amantísimo Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por este día maravilloso que nos regalaste el día de hoy, Padre Celestial. Gracias, Señor, que nos cuidaste, nos protegiste, Señor, de todo peligro, Señor. Pues con la nieve, Padre Celestial, y cuando regresamos a nuestros hogares también, Padre. Padre, te agradecemos, Señor, por siempre tu protección. Así, Padre Celestial, te pedimos en este momento, Padre Celestial, que seas tú, Señor, llenándolo de entendimiento y sabiduría al pastor, Padre Celestial, pues para que asimismo, Señor, pues Él nos siga enseñando de tu palabra, Padre Celestial, y así, Señor, pues prepara nuestros corazones, Señor, para que tu palabra, Señor, pues no llegue vacía, Padre. Gracias te damos, Señor, en el nombre maravilloso, mi Señor Jesucristo. Amén. Amén. Amén, amén. Gracias, Señor. Bien, vamos a dar lectura a Génesis capítulo 2. Génesis capítulo 2. Recuerde que estuvimos la semana pasada estudiando el capítulo 1 y hoy entramos al capítulo 2. Génesis capítulo 2. Entonces, vamos a leer como son 25 versículos, lo vamos a leer de 5 en 5, de 5 en 5. Entonces, alguien se motiva y lee los primeros 5, después le da la oportunidad a otro hermano que lea los siguientes 5 y así sucesivamente, ¿ok? Pues Amén. adelante, los primeros 5. Fueron pues acabados los cielos y la tierra, y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios el día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra, cuando fueron creados, el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos, y toda planta del campo antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra. Amén. Continuamos. ¿Quién más?
los siguientes 5 versículos del 6 en adelante. Sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista, y bueno para comer, también el árbol de vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y salía de Edén un río para regar el huerto, y de allí se repartía en 4 brazos. Amén. Gracias, hermana. Los siguientes 5 hasta el 20, del 10 en adelante. El nombre del uno era Pinzón. Este es el que rodea toda la tierra de Ávila, donde hay oro, y el oro de aquella tierra es bueno. Hay allí también bedelio y ónice. El nombre del segundo río es Gihón. Este es el que rodea toda la tierra de Cus. Y el nombre del tercer río es Hidekel. Este es el que va al oriente de Asiria. Y el cuarto río es el Éufrates. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. ¿Y mandó? Ok. Vamos a seguir del 16 entonces al 20. Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia, del bien y del mal, no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó, pues, de la tierra toda bestia del campo, y toda ave de los cielos, y los trajo a Adán, para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo. Mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Amén. Bien, los últimos entonces 5 versículos del 21 al 25. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Y no se avergonzaban. Señor, gracias por tu bendita palabra. Haz la vida en nosotros, Señor, y aplícala soberanamente en cada corazón, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, entonces, la semana pasada vimos en detalle la creación de Dios. Nosotros continuamos con la creación, pero ya en el capítulo 2, que algunos consideran que se está haciendo como una reiteración, se repite nuevamente la misma historia, aunque aquí en este capítulo 2 mayormente hace énfasis en la creación del hombre. O sea, Dios comenzó a preparar todo el escenario para plantar un huerto y allí colocar al hombre y le dio algunas directrices para que el hombre labrara y cuidara ese lugar como mayordomo. Vamos entonces a leer aquí el creador.
¿Cuál es la idea más importante que se encuentra en el relato de la creación? No es la descripción del proceso de crear, ni la de los detalles acerca del hombre, por más interesantes que sean. Dicha idea es que hay un Dios y por él fueron hechas todas las cosas. La frase "en el principio Dios" es la respuesta a los errores del politeísmo, del materialismo, del panteísmo y dualismo. Más allá del universo hay un ser eterno que es superior a su creación. Es decir, que lo que nosotros podemos ver de manera resaltada en estos dos capítulos de Génesis es que Dios creó todo, pero el enfoque principal de toda su creación es para que vieran su gloria, de que hay un Dios y que por él fueron hechas todas las cosas. La figura de Dios domina en el primer capítulo de la Biblia. Su nombre se encuentra 35 veces en los 34 versículos. El término traducido Dios es Elohim, forma plural. Sin embargo, cuando se hace referencia a Dios, se usa siempre un verbo singular, el cual nos indica que Dios es uno. En el idioma hebreo, la forma plural expresa a veces intensidad o plenitud. Así que la palabra Elohim indica su majestad, poder infinito y excelencia. Él posee completamente todas las perfecciones divinas. La segunda parte del relato de la creación, que fue la que nosotros leímos, hace hincapié en el hecho de que Dios es un ser personal, pues esa sección muestra al Dios como su objetivo y se emplea el título Yahvé Elohim, o sea, Jehová Dios, aunque el nombre Yahvé significa que Dios es eterno y tiene existencia ilimitada en sí mismo. Y ahí hay una cita en Éxodo 3:14, que cuando Dios se le manifiesta a Moisés y Moisés ni siquiera sabía su nombre, le dijo, si yo voy a Faraón y me pregunta que cuál es que quién me mandó, ¿qué le digo? Entonces dile que yo soy el que soy, yo soy el eterno, Jehová el eterno. También su uso indica que es el Dios del pacto de gracia y misericordia. Y su obra creadora indica claramente que Él es Dios de orden, designio y progreso. Saca orden del caos primitivo. Todos sus pasos son ordenados y progresivos, y el resultado demuestra el designio admirable. Así que el Génesis desde el comienzo enseña que Dios es único, es trascendente, personal y creador. Antes de nosotros entrar a este segundo, el relato bíblico y la ciencia moderna, ustedes saben que hay muchísimas hipótesis y teorías que se han levantado en contra de lo que dice la Biblia. La Biblia enseña de la creación. Sin embargo, otros hablan de que del Big Bang, de que todo se creó de la nada. Y cuando usted utiliza por lo menos un poquito la lógica, la razón, usted se dará cuenta de que cualquier instrumento, un artefacto, un teléfono, por ejemplo, una silla, una mesa, pues primero empezó en la mente de un diseñador. El diseñador, él elaboró un plan, un plano o un diseño o una maqueta y dijo, esto es lo que yo quiero y lo llevó a cabo.
eso no se hizo solo. Entonces, ustedes ven que, por ejemplo, los celulares todos los años o eventualmente siempre se están actualizando, se están cambiando, le van incluyendo dispositivos nuevos, nuevas herramientas, etcétera, para su mejor funcionamiento. Pero todo eso comienza con un diseño. Entonces, Dios ha diseñado todas las cosas. Él diseñó el matrimonio, él diseñó al hombre, él diseñó todo y lo hizo para su gloria. Y comúnmente nosotros cuando compramos un objeto, un artefacto, una televisión nueva o una computadora o cualquier aparato electrónico, mayormente lo digo en mi caso, que he cometido ese error muchas veces. Nosotros no leemos el manual que trae, porque a veces traen tantas letras tan pequeñitas que uno a veces lo pone al lado y no lee el manual y comienza a darle ahí a los botones a ver por dónde es que prende. Entonces, lo correcto es que tú leas el manual y tú te ubiques y conozca más sobre el funcionamiento de ese aparato. Pues Dios, de igual manera, el Señor nos ha dejado un manual. La Biblia es el manual, nuestro manual, para que nosotros podamos conocer más a fondo por qué Dios creó todas las cosas, cuál fue el propósito de la creación, cuál es el diseño de Dios para el hombre, para la mujer. Eh, y cuando nosotros estudiamos la palabra, porque Dios reveló todo lo que Él quiso revelar, sabemos que hay muchos detalles que el Señor no lo consideró necesario destacar en la Biblia. A veces hay personas, como un hermano ayer que me hacía una pregunta, que por qué si Dios creó, si Adán y Eva tuvieron sus primeros hijos, Caín y Abel, y Caín mató a Abel, ¿de dónde aparecieron tanta gente? De repente aparecieron muchísima gente cuando Caín tuvo que salir huyendo y Dios puso una marca para que nadie le matara. Lo cierto es, hermanos, que la misma Biblia nos dice que Eva, el nombre Eva, que recuerden que Adán fue quien le puso el nombre a su mujer. Primero la llamó varona y después la llamó Eva porque era madre de todos los vivientes. De hecho, la misma palabra Eva, eso es lo que significa. Pero el detalle está, hermanos, que el hombre siempre ha intentado como buscarle la quinta pata al gato y buscar la manera de contradecir lo que dice la Biblia. Decir de que la Biblia tiene errores, decir que todo es una falacia, todo es un cuento, que eso no es cierto. Pero nosotros, como somos gente de fe, la Biblia dice que por fe, por medio de la fe, nosotros entendemos que el universo fue hecho por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Entonces es un asunto de fe y de creer que si Dios lo dice, pues así es. Y Dios no miente. El Señor no miente. Mentimos nosotros, ¿verdad? Pero el Señor nunca miente. Bien, vamos entonces al siguiente punto, el relato bíblico y la ciencia moderna. Vamos a leer esta parte. ¿Quién se anima? El relato bíblico y la ciencia moderna. ¿Quién se anima? Vamos a ver. ¿Cuántos años tiene la Tierra? Los hombres de ciencia, Escúchame que moví. Ok, ahora sí. los hombres de ciencia han encontrado evidencias de grandes cambios geológicos, estratificación de masas de piedras
y otros indicios que los han hecho llegar a la conclusión de que la Tierra es antiquísima. Se crea un conflicto entre ellos y ciertos cristianos que creen que la Biblia indica claramente que hace solo 6,000 años que Dios creó el universo. ¿Cómo puede resolverse este conflicto? Según algunos estudiosos de la Biblia, el problema no radica tanto en la contradicción entre el relato bíblico y lo que la ciencia ha descubierto, sino entre la ciencia y el relato mal interpretado. Además, es preciso distinguir entre lo que la ciencia ha descubierto realmente y lo que es mera especulación o teoría que aún no ha sido comprobada. Por ejemplo, la teoría de la evolución. La ciencia pura no consiste en teoría, sino en hechos demostrados y concretos. Muy bien, muy bien. Gracias, mi hermana. Es decir, que aún ellos mismos se contradicen, ¿verdad? Con sus teorías, porque no tienen tampoco cómo demostrar esa teoría. Hablan de la evolución, pero entonces, ¿por qué el hombre no ha seguido evolucionando? Si ciertamente nosotros vinimos del mono, ¿por qué no seguimos entonces evolucionando? ¿Verdad? Se ha detenido todo ahí. Pero sabemos que eso es una simple teoría, falacia, invento y fruto también del corazón pecaminoso del hombre, porque intenta dar respuesta a lo que ya Dios dio respuesta. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Creer lo que el Señor dijo y punto. Siga leyendo, hermano. El cristiano debe reconocer ciertos hechos al interpretar el relato de la creación. En primer lugar, el Génesis nos da fechas y las genealogías primitivas no se pueden tomar en cuenta para calcular, pues hay en ellas grandes vacíos. Ver la introducción al Génesis. En segundo lugar, la Biblia es primordialmente un libro de religión y no de ciencia. Da muy pocos detalles sobre la creación. Génesis 1 fue escrito no tanto para describir el proceso de la creación, sino más bien para mostrar su causa y propósito. Recalca la gran verdad de que Dios es el creador. Finalmente, es lógico creer que la revelación de Dios a Moisés haya sido dada en conceptos comprensibles a los hombres de esa época y no en altos términos técnicos o científicos comunes a los del siglo XX. Sin embargo, podemos confiar que la Biblia habla correctamente sobre lo que concierne a la ciencia. Estudiosos cristianos han desarrollado varias teorías procurando armonizar el relato bíblico con los conceptos de los científicos. Ok, vamos, antes de pasar a esas teorías, las diferentes teorías. Recuerden, hermanos, los hermanos que verificar que sus micrófonos estén silenciados, ¿ok? Deben verificar eso para que no interfieran en la clase. Bien, me llama la atención, hermanos, me llama la atención de que nosotros tenemos que entender claramente que la Biblia es la palabra de Dios y que por tanto nosotros debemos creer todo lo que Dios dice ahí
porque es cierto, es fiable, es confiable. La ciencia, en su mayoría, muchas veces son, como dice ahí, son hipótesis, son teorías, pero la Biblia no es un libro de ciencia, la Biblia es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios, nosotros por medio de la fe creemos de que todo fue creado por el poder de su palabra. Aunque vamos a ver, por ejemplo, vamos a ver de que hay descubrimientos de científicos que han hecho, científicos serios, ¿verdad? Que han hecho estudios sobre la materia y dicen, no, pero que esto es imposible que se haya creado solo. Definitivamente hay un creador y un diseñador en todo esto. Por ejemplo, se ha determinado que en la Tierra los mismos elementos químicos que están en la Tierra están en el cuerpo humano. ¿Por qué? Recuerde que el hombre fue hecho de la Tierra. Entonces, en nosotros, por ejemplo, en la Tierra, muchos de esos elementos químicos como el zinc, eh, bueno, quizá mi esposa me ayude con algunos más, pero de esos elementos químicos que están en la tierra, están también en el cuerpo humano, de manera que es una muestra de que el relato bíblico es cierto. Vamos a ver entonces algunas teorías. Estos son teorías. Lo que decíamos la semana pasada, hay una que le llaman la teoría del vacío o del arruinamiento o la recreación. Eso es simplemente una teoría, eso no está comprobado bíblicamente, pero hay muchos que sostienen esta posición. Vamos a leer. ¿Quién se anima? Teoría del vacío o del arruinamiento y recreación. Teoría del vacío o del arruinamiento y recreación. Sucedió una catástrofe universal entre Génesis 1:1 y 1:2, que tiene que ver con la caída de Satanás y el juicio consiguiente de Dios. Como resultado, la tierra llegó a estar desordenada y vacía. Dios recreó la tierra en 6 días literales. Podrían haber transcurrido millones de años entre la creación original y la recreación. ¿Qué tú opinas, Chani, de esa teoría? Y nosotros hacíamos mención de eso la semana pasada. Es que ahí lo que habla es de que sucedió una catástrofe y la Biblia no describe absolutamente nada sobre una catástrofe. La Biblia no habla de Correcto. catástrofe. Correcto. Lo que ellos entienden es que ustedes saben que Satanás fue derribado. Ellos entienden que inmediatamente Satanás desciende aquí a la tierra, pues comenzó a hacer un caos. Entonces Dios, disculpen, Dios tuvo que recrear nuevamente. Pero esa teoría es absurda totalmente, porque Dios no crea nada desordenado y todo lo que Dios hace tiene un orden, aunque sabemos claramente de que todo fue un proceso, un proceso. Ese es el problema, pastor, de querer saber lo que usted no tiene que saber, no quedarse con lo que dice la Biblia sencillamente, porque si nos vamos a la creación,
sencillamente dice que la tierra Dios en su momento la dividió de las aguas. Entonces, el hombre siempre quiere como, ¿y por qué? Y ese por qué lleva al hombre a generar muchas teorías para tranquilizar su curiosidad, pero básicamente no son verídicas. Correcto, Son correcto. especulaciones. Entonces debemos acostumbrarnos como creyentes a leer la Biblia y entender y quedarnos conformes con lo que dice ahí. Por estar Correcto. buscando ciertos porqués, entonces allí se levantan las falsas doctrinas, las sectas religiosas, en fin, porque son religiones que nacen de especulaciones. Sí, de especulaciones. Imagínense, yo he escuchado tantas cosas de las especulaciones que a veces la gente hace del Génesis. Y he escuchado cosas absurdas, hermano, que se están saliendo de lo bíblico. Porque si la Biblia hace silencio, haga usted silencio también. No hable. Si la Biblia habla, hable lo que dice la Biblia. Pero si algo el Espíritu Santo entendió no colocar allí, ¿verdad? Nosotros tenemos que respetar ese silencio de Dios, de por qué Dios dijo no, no, no. Deuteronomio 29:29, ¿quién lo puede leer o si se lo sabe? ¿Qué dice Deuteronomio 29:29? Dice, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, más a las Correcto. reveladas para nosotros y para Sí. nuestros hijos. Correcto. Entonces, nosotros tenemos que aprender a hacer silencio cuando la Biblia hace silencio en ciertos temas. Obviamente que las interrogantes, lo que nosotros no sepamos ahora, pues lo entenderemos más luego. Cuando estemos allí en el cielo, le preguntamos al Señor eh, eh, algunas cosas que quizás nosotros no entendemos aquí. Bien, Si me permite mencionar algo, mi hermano. sí, sí, adelante. Sí, hace ya más de 40 años se hizo un estudio sobre el impacto del carbono 14. Con el Ujú. carbono 14 la intención es tratar de determinar qué edad tiene, La tierra. tiene un elemento de la Tierra. Ujú. En esa ocasión se hizo el estudio. Siempre se hace sobre elementos muertos, fósiles, hueso, tierra, piedra, etcétera. Pero en esa ocasión se le ocurrió hacerla con un molusco, a lo que nosotros en la República, no sé qué nombre científico tiene la llamada babosa. No sé si Jani se acuerda de la babosa, ese gusanito. Sí, Sí. sí. Cuando hicieron el estudio sobre este animal vivo, el animal estaba vivo, el carbono 14 determinó, según las pruebas, que tenía 14 millones de años. Qué buena. Y todos los científicos cuando vieron esto dijeron, no, esto es imposible. Y realmente es imposible. Imposible. Cuando Satanás fue lanzado, según lo que menciona Ezequiel capítulo 37, luego de aquella rebelión que se armó en los cielos, no dice que Satanás fue lanzado a la tierra. Ujú. La Biblia de hecho dice en Efesios capítulo 6, no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, potestades. Y el texto dice, gobernadores de las tinieblas de este siglo, más o dos? Ujú. huestes espirituales de maldad. De manera que Satanás no tiene poder de destruir como esta teoría alega tener. Ujú. Simplemente fue lo siguiente. ¿Quién es Dios? Un alfarero. Y el alfarero toma la masa sin darle forma. Y cuando lo tiene enfrente empieza a organizar todas las cosas, que es lo que Génesis 1 plantea. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, conectando el verso 1 con el 2, y la tierra estaba desordenada y vacía. Y a partir de allí dice que empezó Dios a organizar las cosas porque hubiese sido un absurdo si el hombre, si Adán llega a este mundo y no se le dan detalles de que nada de esto existía, sino que Dios, el creador del cielo y de la tierra, empezó a organizar las cosas de tal manera para que el hombre entendiera cómo fue.
Correcto. No fue de otra manera. Gracias, mi hermano. Gracias, mi hermano. Bien, vamos a leer entonces la siguiente teoría. Si alguien se anima y puede leer la siguiente teoría. Esas son, esos, sí, Creación expresiva. Se interpreta el relato poéticamente. Los días representan periodos en un lapso indefinido en los cuales Dios realizó su obra creadora. Se hace notar que la Biblia no declara la duración de cada día y que el término día no se refiere siempre a un periodo de 24 horas. Su uso en 2:4, el día que Jehová hizo la tierra, puede referirse a un periodo de tiempo corto o extremo o extenso. Ujú. en que cierta actividad se lleva a cabo. Se señala que los descubrimientos de la ciencia confirman el orden de la creación descrito en el Génesis. Bien. Bien, esta teoría, como ustedes han leído, gracias mi hermana Natividad, como ustedes han leído, esta teoría sostiene que no fueron días literales, sino que fueron periodos, Ujú. que no fueron días de 24 horas, sino periodos. Ahora, vamos a la siguiente teoría y vamos a ver. La siguiente teoría, teoría de la alternancia día y hora. Ok. ¿Pueden leer? ¿Sigo? Sí, siga. Los días fueron periodos de 24 horas o cortos lazos de tiempo, separados por vastas eras geológicas. En estos periodos cortos, llamados días, tuvo lugar la actividad creadora. Teoría de la catástrofe universal causada por el diluvio. Los días de la creación eran de 24 horas. Se explican los cambios geológicos, físicos, yacimientos fósiles De de carbón. carbón Excede. como consecuencia del diluvio en la época de Noé. No obstante, debemos ser cautos en el intento de armonizar el relato de la creación con las teorías actuales de la ciencia y no apresurarnos en aceptar estas teorías. Muy La bien. ciencia está descubriendo aún nuevos datos, rechazando teorías anteriores y sacando nuevas conclusiones. No debemos correr el riesgo de identificar nuestra posición con Con algo tan cambiante como con las teorías científicas. científicas. Muy Por otra bien. parte, podemos descansar en la confianza de que los descubrimientos futuros bien interpretados eliminarán muchas de las supuestas contradicciones de hoy y arrojarán más luz sobre el testimonio bíblico. Bien. Hay muchas personas que yo incluso he escuchado personas que dicen que no creen en Dios, que ellos creen en ciencia, que la ciencia, y hablan de la ciencia como que la ciencia es algo infalible, que no se equivoca. Y recuerden que la Biblia en el libro de Daniel dice que la ciencia iba a aumentar. Dios le ha dado hasta cierto punto capacidad al hombre para descubrir cosas, para inventar cosas,
para crear cosas. Y son de las cosas que Dios permite que el hombre vea, solamente un poquito de su gloria, porque como decíamos la semana pasada, Dios ha puesto su gloria en los cielos, en toda su creación. Deja de correr ensayo para que no tosa. Pero ¿qué sucede? ¿Qué sucede? Nosotros tenemos que tener mucho cuidado en asumir que los conceptos dados por la ciencia son infalibles. ¿Por qué? Porque la ciencia va cambiando. Hoy te dicen una cosa, mañana te dicen otra. La ciencia cambia y nosotros lo vimos recientemente con el COVID. ¿Qué era lo que decía la ciencia al principio? No, que el COVID Déjalo solamente... carrera. decían al principio, no, el COVID da una sola vez y ya. Que da una sola vez y ya, que no repite. Eso decía la ciencia. Decían ellos también que que el COVID estaba en todos los alimentos, y ustedes se recuerdan que uno era cansado lavando los plátanos, los guineos con cloro y todo eso. Es decir, la ciencia, sabemos que era una enfermedad, era una situación nueva pero ellos mismos se contradecían en muchas cosas. Y lo que ellos al principio nos dijeron, después nos dimos cuenta que no era la realidad. Nosotros pensábamos que el COVID andaba así en el aire, que con solo usted salir al patio ya se le iba a pegar el COVID. Y nos dimos cuenta después que no, que todo eso era teorías. Entonces, nosotros no debemos aceptar inmediatamente imposiciones de la ciencia. Nosotros sí creemos en lo que Dios dice, porque lo que Dios dice, Él no cambia ni miente como los hombres. Bien, vamos a seguir leyendo, pero queremos abrir un espacio porque esta clase no es solamente lectura, es comentarios. Queremos abrir un espacio si hay algún hermano que tiene algún comentario, que quiera hacer algún comentario sobre lo leído o tiene alguna pregunta. Usted puede abrir su micrófono, levantar su mano, preguntar. Entonces dice aquí el autor que nosotros debemos ser cautos con el intento de armonizar el relato de la creación con las teorías actuales de la ciencia, no apresurarnos en aceptar estas teorías inmediatamente. La ciencia está descubriendo nuevos datos y muchas de las cosas que antes se creían ya no se creen. Todavía hay gente, yo he visto en YouTube gente diciendo que la Tierra es cuadrada y ellos no les cabe en la mente de que la Tierra no es cuadrada. Ellos, es una teoría, está muy de moda. Hermano Ángel tiene la mano levantada, adelante. Sí, soy yo, pastor. Buenas noches. En la teoría de la catástrofe universal causada por el diluvio, dice, los días de la creación eran de 24 horas. Se explican los cambios geológicos fósiles, yacimientos de carbón, etcétera, como consecuencias del diluvio en la época de Noé. ¿Usted puede explicar un poquito acerca de qué significa eso? Porque cuando uno va a los museos y uno ve que hay fósiles y hay esqueletos de dinosaurios y todo eso y explican que esa época pasó, ¿a qué se refiere aquí la de ellos están invalidando que esto pasó o a qué se refiere? Bueno, principalmente, hermanos, ustedes saben que después del diluvio, que fue una catástrofe universal, la Tierra hubo ciertos cambios en todo el sentido. Eh, Anteriormente, por ejemplo, la gente duraba que 600, 700 años, 900 años,
Creo que Matusalén fue el que más duró, 900 y pico de años. Pero luego Dios tuvo que reducir un poco la vida del hombre sobre la tierra. De igual manera, hubo muchos cambios geológicos, eh, también animales. La Biblia habla, por ejemplo, en el libro de Job, de grandes monstruos marinos que no sabemos realmente qué tipo de animales eran, ¿verdad? Muchos dicen, no, que era una ballena que se tragó a Jonás, pero no sabemos, la Biblia no dice que era una ballena, habla de monstruo marino, habla también de aves, reptiles que eran inmensos y también habla de generaciones de gigantes, de gigantes. Y es como tú decías, muchos de esos fósiles están ahí en los museos y hay eh, bastante comprobación de la ciencia de que ciertamente esto fue así. Lo que nosotros debemos ser, como dice el autor, tener cierta precaución, no armonizar todo con el relato bíblico, porque sabemos que hay muchas cosas que el hombre en su intento de dar explicación a todas las cosas, también el hombre eh, miente, levanta hipótesis y las afirma como que así son, ¿me entiendes? Y principalmente aquellos que no conocen a Dios, aquellos que contradicen la, la creación, porque nosotros entendemos que no es una teoría, la creación no es una teoría, es una realidad. Dios creó todas las cosas. Entonces, lo que nosotros debemos tener cuidado es simplemente en descansar nuestra confianza plena en las posiciones de la ciencia, sino toda ciencia que los hombres levanten, que los hombres, todo postulado, que los hombres eh, filtrarlo por el sedazo de la palabra. ¿Qué dice la Biblia con relación a todo esto? Amén. ¿Alguien más? Si me permite un poquito, para ampliar un poquito en esa parte, pastor. Ok. El diluvio del Génesis, como plantea la teoría, fue un diluvio universal. Y se plantea universal porque hay teorías que plantean que el diluvio del Génesis solamente se dio en el Medio Oriente. Sin embargo, los descubrimientos que la misma ciencia se ha encargado de hacer ha demostrado que fue un diluvio que afectó todo el planeta. Lo que son los huesos, como dice la misma teoría, y los huesos de tantos animales y de personas que murieron en ese diluvio, trajeron como resultado los yacimientos de carbón y los yacimientos de petróleo que existen en el mundo. De manera que se sostiene que el petróleo que se utiliza hoy día para combustible, para asfalto y otro tipo de elementos que se utilizan, trajo como resultado de que son los ingredientes que se utilizan para mover lo que son las maquinarias en el día de hoy. Y es un hecho real. De hecho, hay un detalle interesantísimo, raro y único que apareció en República Dominicana. En República Dominicana se da una piedra llamada ámbar. Sí, el Es ámbar. una piedra preciosa. Y en el ámbar se encontró un pedazo de piedra, creo que de color verde. Está exhibiéndose en el Museo de Arte y Geografía Natural, donde ese pedazo de piedra tiene atrapada un insecto. Yo lo he Cuando, visto. cuando lo encontraron, no sabían cómo explicar que ese insecto llegó a estar dentro de esa piedra. Y lo que se sostuvo fue que eso fue causado por el diluvio del Génesis. En aquel momento, cuando la población fue diezmada, fruto
aquel cataclismo universal que fue el diluvio que menciona Génesis 6 y el capítulo 7. Otro detalle, hay en Kentucky, Estados Unidos, un museo donde ellos se han dedicado a hacer investigaciones con relación al diluvio y a los tantos monstruos que se mencionan, como estos monstruos que aparecen enormes, de aquellos periodos que se le llama en la historia universal, donde aquel museo sostiene que los dinosaurios no tenían el tamaño como la ciencia generalmente lo presenta. Ellos incluso tienen allí algunos detalles. Ojalá algún día pudiesen viajar allí y ver ese museo. Bien interesante lo que se ve allí, donde tienen incluso, Creo que en Kentucky es que está el arca, ¿verdad? sí, en Ellos Kentucky, construyeron el arca. exactamente en ese museo, donde Ujú. ellos sostienen que esos monstruos que se mencionan en la ciencia, dinosaurios enormes que mencionan un periodo para ellos, fueron animales donde ellos sostienen que tienen el tamaño de un chivo. Y recuerdo haber visto aquí en Puerto Rico el director de ese museo, que es un norteamericano y habla muy bien español, donde él plantea toda esa teoría y toma la Biblia. Bien interesante el detalle que da y empieza a dar detalles de que hubieron animales, pero no a la magnitud que la ciencia lo presenta. Mira, por ejemplo, un grupo de científicos también hicieron una investigación en el Mar Rojo y descubrieron allí, o sea, ellos estaban estudiando la parte del Éxodo, cuando el pueblo de Israel sale de Egipto y Dios separa las aguas para que su pueblo atravesara en seco y los egipcios iban detrás del pueblo y las aguas sepultaron a los egipcios y allí encontraron, en las aguas, encontraron vasijas, encontraron también ruedas de carros y todo eso que eran de los egipcios. Es decir, que aún arqueólogos y la misma ciencia está comprobando de que lo que dice la Biblia es cierto. Sin lugar a dudas. De hecho, no hay nada más. Ese evento que mencionaste allí fue precisamente un arqueólogo que él se encargó de tratar de mostrar que el tema del éxodo era una falsa, era una mentira. Y cuando él se dedicó a leer el libro de Éxodo, diciendo, esta ciudad nunca existió, la ciudad ¿cómo se llamaba esta ciudad? Wow, se me olvidó el nombre de la ciudad donde estaban los hebreos. Siquén. El Las- Zen. Sí. Él trató de mostrar que esa ciudad nunca existió, siguiendo los parámetros que el Éxodo presenta. Y se encontró primero con que llegó a aquel lugar. Ujú. Y luego encontró esos detalles que menciona el pastor, ruedas, vasija, que eso no fue un camión de basura que se encargó de tirar basura allí. Mm. Eran elementos de que realmente aquel mar, porque muchos incluso llegaron a sostener que allí no era el mar que se abrió, sino que había un espacio de mar donde el agua llegaba a las rodillas de los que iban caminando. Pero Sí. luego este hombre pudo demostrar, y tengo por entendido, según un documental que vi en una ocasión, aquel hombre fue como ateo a contradecir lo que la Biblia decía y luego se presentó al mundo como un creyente porque había encontrado que Dios lo había convencido de todas las cosas que la Biblia decía eran ciertas. Amén. Amén. A Dios sea toda la gloria, hermano. Bien, Amén. hermanos. ¿Alguien más? ¿Sí? La hermana, ¿Me escuchan? sí, sí, te escuchamos. Y luego la hermana Sí, Rivera o Carlos Rivera tiene la mano levantada. Después de ti. sí, estaba, bueno, observando que las teorías, pues, sabemos que son humanas y por lo general son gente que aborrece a Dios, porque aunque muchas veces están de acuerdo en ciertas cositas, pero en el resto de, de lo, de lo que opinan prácticamente contradicen
lo que la Biblia dice, porque ese es el propósito de las teorías, de principalmente contradecir lo que Dios dice. Y podemos ver pues que estas teorías solamente son teorías, pero el problema es que muchas veces la gente se aferra a ellas y las cree como que si Dios las dijo. Ujú. Y realmente pues nosotros, gracias a Dios, que por la fe no tenemos que esforzarnos en creer en lo que la Biblia dice. Los de fe es bien fácil, o sea, yo siento fácil creer lo que la palabra de Dios dice y no tengo que argumentar nada más, pues porque eh, venimos a ser muchas veces necios, el ser humano. Ujú. Tiene la evidencia, parece que algo que dijo el pastor Freddy, parece que yo escuché eso de que un hombre dijo, no, que es mentira, que pasaron por la rodilla, pero como cuando el Mar Rojo, ¿verdad? Ujú. Pero resulta que más adelantito se ahogaron los caballos y cómo alguien se va a ahogar si es un charco que pasa a la rodilla, ¿verdad? Claro, lógico. Gracias, mi hermano Ernesto. Rivera tiene la mano levantada. Sí, nosotros estamos en un peligro potencial, más que todo con muchas generaciones. El estudiante está expuesto entre 15 y 16 años escuchando y aprendiendo sobre estas teorías. Entonces, es bien, bien delicado porque escuché al hermano Ernesto, ¿no? Que nosotros de la fe se nos hace muy fácil, pero también el que está fuera, el que está sin Cristo, el que no es creyente, el que nunca ha abierto una Biblia, está expuesto a estar convencido con estas teorías. Ujú. Entonces, y lamentablemente eh, nuestros hijos y en todas partes están bien expuestos durante, ¿qué le digo? Todo su bachillerato, todo su plan básico, hasta su universidad, a estas teorías, no solamente en materias ordinarias, sino también dentro de este campo. Entonces, el cual quiere sacar resultado, el hombre anda buscando respuesta de dónde provino, de dónde, quién lo creó o cómo fue que evolucionó. Más sin embargo, Dios ya se lo reveló, ya Ujú. se lo reveló. Entonces, el cuidado y el deber de nosotros como creyentes es que al de la casa, o sea, estar convencidos nosotros de que Él está convencido. Y hablo de nuestros niños y jóvenes, que ellos estén convencidos del relato de Génesis. Y por qué? Porque a veces nosotros podemos dar por hecho, pero muchas dudas, a ver, yo he abierto conversación con muchos jóvenes y han estado duros en cuanto al tema de la Biblia y este tema. Sin embargo, Correcto. llegamos a la conclusión de que hay otra parte de la ley moral, que eso se va a ver más adelante, la ley Sí. moral de Dios respecto a esto, o sea, con lo creado, que es su creación, ¿no? Y hay muchas cosas bien importantes, pero con esto, la, la sincronía que Dios tiene hasta hoy de lo que ha creado, se mantiene, se sostiene, y no es por sí solo, sino por su mano. Gracias, Pastor. Amén. Amén. Bien, vamos a leer esto finalmente, ya para orar y despedirnos. La creación del universo, Génesis 1, 1 al 25. Es posible que Génesis 1:1 afirme que Dios creó la materia en un acto. El vocablo bara, traducido creó, se usa solamente en conexión con la actividad de Dios y significa crear de la nada
o crear algo completamente nuevo sin precedentes. La palabra vara se halla en Génesis 1:1, 21 y 27 y se refiere a la creación de la materia, de la vida animal y del ser humano. En otros casos se usa asa, que corresponde a hacer. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Hebreos 11:3. La ciencia nos enseña que se puede transformar materia en energía, pero parece que Dios convirtió energía en materia. Luego, el relato nos enseña que la creación fue realizada progresivamente, paso a paso. Moisés usó una palabra para describir la participación del Espíritu, que sugiere el acto de un ave volando sobre el nido en el cual están sus polluelos, en Génesis 1:2, que dice que el Espíritu Santo estaba sobre la faz de las aguas. El Espíritu cobijaba la superficie de la tierra, caótica y sin forma, dándole forma y orden. Así Dios siempre saca orden del desorden. Los días sucesivos de la creación fueron: primer día, aparición de la luz, día y noche. Segundo día, cielo, atmósfera y mares. Tercer día, surgimiento de los continentes y aparición de la vegetación. Cuarto día, aparición de los cuerpos celestes que alumbran la tierra. Quinto día, los animales del mar y las aves. Sexto día, los mamíferos y el hombre. Bien, el séptimo día, terminada la actividad creadora, Dios descansa. Amén. Pues vamos a dejarlo ahí. Ya ustedes saben que para la próxima nos quedamos aquí en la página 26. Los que no tienen el libro lo pueden conseguir acercándose a la hermana Dalinda para comprar. Creo que cuesta $11. Y si usted lo quiere en físico, si lo quiere de forma digital, lo quiere en PDF, solamente me escribe y yo se lo envío de forma digital para que usted lo vaya estudiando con nosotros. Vamos a orar, hermanos. Se nos ha ido el tiempo. No sé si alguien más quiere decir algo. Si quieren comentar algo o decir algo, ya algunas palabras finales. De todos modos, agradecemos de todo corazón la gran asistencia de todos los hermanos a este estudio. Que el Señor nos siga iluminando, nos dé sabiduría. Y estas cosas son importantes que nosotros sepamos para nuestro crecimiento espiritual y para también hacer defensa de la fe. Para si hay algún hermano o alguna persona que viene con una teoría un tanto extraña, que uno pueda con mansedumbre explicar lo que dice la Biblia. Amén. Pues oremos. Amantísimo Padre, queremos darte gracias, Señor, por este tiempo tan hermoso que tú nos has concedido tener, Señor. Gracias, Padre, por los hermanos que nos acompañan. Señor, ayúdanos a seguir confiando y creyendo en lo que tú dices, porque el hombre es cambiante. Y, Señor, el hombre tiene una mente finita, una mente limitada, que tú le has puesto límite, pero tu mente, Señor, es sin límite, no tiene comparación. Tus pensamientos son mejores que los nuestros. Padre, cumple tu plan y tu propósito en medio de tu iglesia y síguenos ayudando para la gloria tuya. Amén y amén. Bien.